¿Qué tal, maestra Montserrat? Vamos a presentarle algunos de los exam tips y tricks de Quant Methods que tenemos para los siguientes alumnos que vayan a presentar el nivel 1 de CFA. Nuestro equipo está integrado por Jorge Alberto, Hugo y Fernando. Algunos de los autores de los exámenes de CFA frecuentemente intentan probar los conocimientos de Present Value, Future Value, el juego de interpolar flujos, también realizar flujos sobre préstamos, hipotecas, planificación de colegiatura, ya sea hacia Present Value, Future Value, y jugar con esos flujos como previamente decía. También encontramos que debe de haber diferentes factores macroeconómicos relevantes que más adelante mi compañero Alberto nos va a comentar. Hola, doctora Montserrat. Aquí podemos ver algunos factores macroeconómicos que van a estar afectando cualquier operación que puedas realizar tanto en el examen CFA como en algunas operaciones diarias ya en tu empresa, incluso en la escuela. Tenemos como factores macro relevantes a esto que definimos como factores económicos que afectan internacionalmente cualquier operación que vayas a realizar en el momento de cálculos. Entonces, en el primer factor relevante tenemos la tasa LIBOR o la tasa real libre de riesgo. ¿Esta qué es? Es una tasa interbancaria, la cual no supone ningún riesgo como menciona o incertidumbre y simplemente refleja las diferencias en el tiempo. La tasa LIBOR se calcula, como su nombre menciona, interbancariamente entre los mismos bancos internacionales. Y aquí tenemos que hacer una nota porque cuando vayas a hacer alguna operación tienes que estar checando tu conteo de días, porque no todas las convenciones de las tasas van a ser iguales. Por ejemplo, una tasa LIBOR en libras, su convención va a ser actual 365. ¿Qué quiere decir? Que cuando estés calculando tu tasa de interés en el periodo de tiempo, vas a tener que contar tus días en 365 días del año entre el actual. Entonces ahí tienes que tomar si el año es bisiesto o nada más tienes los 365 días. Y por ejemplo, una tasa LIBOR en dólares sería un actual 360. Es por eso que siempre tienes que tomar en cuenta estos factores al momento de calcular tus valores futuros o calcular el valor de un bono. Otro factor macro relevante se habla de la inflación. La inflación es el aumento esperado de precios en la canasta básica de cualquier país. ¿Eso qué quiere decir? Que la canasta básica está compuesta por productos de consumo diario, no consumo extravagante, como pueden ser consumo de relojes caros o por ejemplo computadoras. Simplemente consumo de productos que toda la gente diariamente tenga que comprar. Y la inflación va a depender del país que estés evaluando, y no toda inflación positiva es mala, es un mal indicador. Simplemente indica que hay crecimiento. Donde tienes que tomar una nota es si la inflación es muy alta, más alta de lo normal en el mercado, o incluso si existe suflación. ¿Qué es esto? Que quiere decir que los precios están bajando y eso puede indicar un decrecimiento económico. También tenemos el premium por riesgo de default. ¿Qué es el riesgo de default? Es el riesgo que tiene cada inversionista en invertir en un activo que el poseedor del activo no lo llegue a pagar. Eso se presenta sobre todo en las hipotecas y en los bonos hipotecarios. ¿Qué quiere decir? Que todas las hipotecas tienen una prima de riesgo porque a lo mejor el pagador de la hipoteca no siempre va a pagar mensualmente en los periodos predeterminados o simplemente no llega a pagar su hipoteca. Es por eso que tienen una prima de riesgo y lo puedes ver en el mercado con cualquier activo financiero, que es que la prima de riesgo va a ser el rendimiento que vas a tener por comprar ese activo. Entonces, entre más riesgoso sea un activo, más rendimiento tendrás por poseerlo. También tenemos premium de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en los diferentes activos financieros puedes vender o comprar un activo de una manera más sencilla por su nivel de bursatilización, como son algunas acciones. Por ejemplo, acciones como Apple o Google son muy fáciles de vender y comprar porque hay bastantes compradores y vendedores que están activos en el mercado. En cambio, también por ejemplo tenemos los ejemplos de tesoros de Estados Unidos, la deuda de tesoro de Estados Unidos o los CETES que conocemos aquí en México. Esos son muy líquidos, casi no tienen premium de liquidez
Pero hay otros activos que son tan escasos o no hay tantos compradores como vendedores que al momento de que quieras deshacerte del activo va a ser más riesgoso porque puede que no exista algún comprador y es por eso que tiene un premium de liquidez. También tenemos la prima de vencimiento. El ejemplo más claro es un bono bullet. Un bono bullet es el bono que te vas a mantener con él hasta su vencimiento. Y como sabemos, los bonos son aproximadamente de 30 años o más o menos. Es por eso que dicen una prima de vencimiento. Es la prima que vas a generar por quedarte con un activo por un periodo de largo plazo. Esto ya viene siendo después de los 10 años. A continuación te dejo con mi compañero Hugo para que te hable de las tasas. Ahora voy a platicarles rápidamente sobre la tasa anual efectiva. Y primero quisiera que hablemos de qué es una tasa efectiva como tal. Una tasa efectiva es la tasa de retorno que se obtendrá al final de un periodo determinado de inversión y que al anualizarla pues nos dará nuestra tasa anual efectiva. Si por ejemplo se tuviera una inversión que al final de un mes rinde un 1%, su tasa anual efectiva sería del 12%. Para poder dar con una tasa efectiva tenemos que considerar cosas como nuestra capitalización durante el año. Necesitamos considerar cuál va a ser ese rendimiento efectivo antes de poder anualizarlo y al final podremos tener la representación real del rendimiento en dato anual. Aquí tenemos rápidamente la fórmula donde pues tenemos nuestra tasa efectiva que va a ser igual a el monto que nosotros invirtamos más el periodo de interés elevado al número de periodos que va a componer en ese año, menos nuevamente el monto invertido para quedarnos únicamente con la tasa. Ahora un exam tip, rápidamente, solo para darles un pequeño recordatorio de que al momento de estar calculando valores futuros y presentes hay que tener siempre en cuenta las unidades, es decir, tenemos que tener tasas que se encuentren dentro del periodo que se va a utilizar. Por ejemplo, si vamos a componer mensualmente, nuestro dato anual tiene que estar dividido entre 12 para que tengamos un dato mensual que podamos componer el número de periodos que nosotros queramos. Lo mismo sucede para el valor presente y pues no es otra cosa que mantener la coherencia y la consistencia para evitar obtener resultados incorrectos. Bueno, y pues aquí tenemos rápidamente un ejemplo donde supongamos que se nos da una tasa de interés declarada del 9% compuesto mensualmente, para lo que tenemos la siguiente tasa anual efectiva. Aquí si quieren nos detenemos un momento para que puedan pausar, resolver y de todos modos aquí ya tenemos la respuesta para que la vean. Bueno, ya tenemos que nuestra tasa entonces finalmente va a ser, como veíamos en nuestra fórmula anterior, aquí no se ve el monto, pero nosotros tomaremos como ejemplo que es un peso, que al multiplicarlo por el paréntesis nos va a dar el siguiente resultado. Tenemos nuestra tasa que es mensual, pero el dato está anualizado, lo dividimos entre 12